todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Buenas tardes, desde Radio Camaleón 2013, desde nuestro programa Lo Nuestro, para todo Uruguay y para América Latina, transmitimos Lo Nuestro Latinoamérica y hemos comenzado con el señor Silvio Rodríguez y junto a Pablo Milanés que nos hicieron El breve espacio en que no estás. A veces nos preguntamos, o a veces decimos, o a veces queremos saber, por algunos organismos internacionales que nos rigen. Caso, por ejemplo, de la ONU. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, es quien vigila el cumplimiento de los estatutos que se han acordado para lograr un mejor entendimiento entre los países integrantes, así como el mantenimiento de la paz mundial. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros sabemos cómo está integrada la ONU? Pues bien, los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.
Por ejemplo, la Asamblea General está compuesta por todos los Estados miembros. Cada miembro puede tener hasta 5 representantes. Sus funciones son, entre otras, considerar los principios generales de la cooperación internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso aquellos relativos al desarme y la regulación de armamentos, a la vez que hacer recomendaciones relativas a tales principios. Discutir toda cuestión vinculada con el mantenimiento de la paz y la seguridad y hacer recomendaciones al respecto, excepto cuando estos problemas son discutidos en el Consejo de Seguridad. Recibir y estudiar los informes del Consejo de Seguridad y los demás órganos de las Naciones Unidas. Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual fuere su origen, que pueda perjudicar las relaciones amistosas entre las naciones. Vigilar por intermedio del Consejo de Administración Fiduciaria la ejecución de todos los acuerdos de fideicomiso. Elegir los 6 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los 18 miembros del Consejo Económico y Social y los miembros electivos del Consejo de Administración Fiduciaria. Tomar parte en la elección de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia y nombrar, previa recomendación del Consejo de Seguridad, al Secretario General. Votación. Las decisiones sobre asuntos importantes, como en el caso de recomendaciones sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad, la elección de miembros de los diferentes órganos, la admisión, suspensión y expulsión de miembros, las cuestiones de administración fiduciaria y de presupuesto, se deciden por mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes y votantes. Los demás asuntos se deciden por simple mayoría. Todo miembro de la Asamblea General tiene derechos a un voto. Los periodos de sesiones. La Asamblea General se reúne una vez al año. Se la puede convocar a periodos extraordinarios de sesiones por solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de la ONU o de uno de ellos apoyado por la mayoría. También se puede convocar a la Asamblea a un periodo extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas por solicitud del Consejo de Seguridad, hecha por los votos afirmativos de 7 miembros o por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. En el caso de que dicho Consejo no pueda actuar por falta de unanimidad de sus miembros permanentes, aquellos con derecho al veto, respecto a una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Seguimos con un artista argentino que entre los 70 y los 80 fue un gran compositor y un gran cantante y que todavía figura en la música latinoamericana. Piero Juan Boliche. El hombre llegó al boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan Boliche, Juan Boliche va, Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan Boliche, Juan Boliche va, Juan Boliche, Juan Boliche, Juan.
Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar, pero Juan Boliche, Juan Boliche va. Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. Y tengo la vida vieja, a veces lamenta Juan. Trabajé hasta jubilarme, pero nunca sobró pan. Juan Boliche, Juan Boliche va. Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar, pero Juan Boliche, Juan Boliche va. Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. La 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 la. Bueno, hablamos de la Asamblea General de la ONU. Ahora vamos a hablar del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es muy importante porque esto pertenece a todos nuestros países latinoamericanos y es importante que todos sepamos el papel que cumplen, la función que cumplen y cómo está integrada. El Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por 5 miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, y 6 miembros no permanentes elegidos por la Asamblea por periodo de 2 años. Los miembros salientes no son reelegibles para el periodo siguiente. Funciones son, entre otros, mantener la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con los propósitos y los principios de las Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda conducir a conflictos internacionales y recomendar los medios para solucionar dichas controversias o los términos de arreglo que considere apropiados. Formular planes para la creación de un sistema de regulación de armamentos, determinar la existencia de una amenaza contra la paz o de un acto de agresión y recomendar las medidas que deban tomarse al respecto, instar a los miembros a que se apliquen sanciones económicas y tomen medidas que no impliquen el uso de la fuerza para evitar o suspender la agresión, aplicar medidas militares contra todo agresor, ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en las llamadas zonas estratégicas. Votación. Las decisiones en el Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto, excepto en las cuestiones de procedimiento que se deciden por el voto afirmativo de uno de los 7 miembros, se toman por el voto afirmativo de 7 miembros, incluidos los 5 miembros permanentes. Todo miembro, sea permanente o no, debe abstenerse en los asuntos en los cuales sea parte en controversia. Comisión de Desarme. Es una dependencia del Consejo de Seguridad integrada por sus 11 miembros, más un número adicional que hasta hace poco alcanzaba a 13. La Comisión ha recibido instrucciones de redactar proposiciones que habrán de ser incorporadas a un proyecto de tratado o tratados para la regulación, limitación y reducción equilibrada
de todas las Fuerzas Armadas y todos los armamentos para la eliminación de las principales armas de destrucción en masa y para un control internacional efectivo de las armas atómicas y el empleo de la energía nuclear solo con fines pacíficos. Estas son las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a seguir con un dúo integrado por Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Hablamos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora vamos a hablar del Consejo Económico y Social. Se compone de 18 miembros, 6 de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General para los periodos de 3 años. Funciones son, entre otras, ocuparse de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas,
realizar estudios y formular recomendaciones sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y cuestiones afines, convocar conferencias internacionales y preparar proyectos por convenios en asuntos de su competencia para ser sometidos a la Asamblea General, prestar servicio previo aprobación de la Asamblea a los miembros de la ONU y de los organismos especializados que lo soliciten. Votación. Las decisiones del Consejo se toman por simple mayoría de votos. Cada miembro tiene derecho a un voto. Asistencia técnica. Es prestada por intermedio de la Administración de Asistencia Técnica de la Secretaría, la que también proporciona enseñanza en Administración Pública y servicios consultivos de asistencia social. Además de sus programas ordinarios de asistencia técnica que se costean con fondos del presupuesto ordinario, las Naciones Unidas cooperan con los organismos especializados en un programa ampliado de asistencia técnica que se sostiene mediante las contribuciones voluntarias de los gobiernos. El régimen de administración fiduciaria. Los miembros de la ONU establecieron un régimen internacional de administración fiduciaria para el gobierno de los territorios colocados bajo la tutela de la ONU, según acuerdos establecidos con anterioridad. Los propósitos de este régimen son, entre otros, promover la evolución de los territorios fideicomisos hacia la independencia, asegurar en dichos territorios el tratamiento igualitario para todos los miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en cuestiones de carácter social, económico y comercial, e igual tratamiento para las naciones de todos los Estados miembros de la Administración de Justicia. La Corte Internacional de Justicia. La constitución de este organismo fue prevista en el Pacto de la Liga de las Naciones. Sus jueces eran nombrados por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, nacida de las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Se constituía una lista de la que el Consejo y la Asamblea de la Liga elegían a los jueces. Actualmente la sede de la Corte se encuentra en La Haya, Holanda. La Corte es el principal órgano judicial de la ONU. Todos los estados que son partes en su estatuto pueden someter a su conocimiento toda clase de asuntos. También el Consejo de Seguridad puede someter a la Corte controversias de carácter jurídico. Competencias de la Corte. Se extienden a todos los litigios que le sometan las partes y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y en los tratados y convenios vigentes. En casos especiales, los Estados pueden comprometerse de antemano a aceptar la competencia de la Corte, ya sea firmando un pacto o convenio que disponga el sometimiento de determinado asunto a la jurisdicción de la Corte, ya sea por medio de una declaración especial al respecto. Fuentes jurídicas de la Corte son los tratados y convenios internacionales que establecen reglas conocidas por los Estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas más autorizados de los distintos países. La Corte también puede decidir ex aequo, ex bono, vale decir, según las reglas de la equidad, si las partes convienen en ello. Seguimos con una música bien cercanita que es A los Chalchaleros y su luna tucumana. Yo no le canto a la luz porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito, cachaquí, compañera del hogar,
salga la luz. Cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Esperanza con B en los campos de Achera. Yo he visto a la luna besando el cañaveral. Yo he visto a la luna besando el cañaveral. En algo nos parece luna de la soledad. Yo voy andando y canta que mi modo te alumbra. Yo voy andando y canta que mi modo te alumbra. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Hermoso tema hecho por excelentes artistas como fueron los Chalchaleros. Vamos terminando con la composición de la Corte. La Corte se compone de la ONU, de 15 magistrados elegidos independientemente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los magistrados son elegidos en atención a sus antecedentes e ilustración y no a consideraciones de nacionalidad. No puede haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los magistrados ejercen sus funciones por periodos de 9 años. Pueden ser reelegidos. Votación. Todas las cuestiones son decididas por el voto de la mayoría de los magistrados presentes, 9 de los cuales constituyen quórum. En caso de empate, el presidente de la Corte decide con su voto. La Secretaría está integrada por un secretario general nombrado por la Asamblea previa recomendación del Consejo de Seguridad y el personal que requiera la organización. Las funciones son, entre otras, actuar en el carácter del más alto funcionario administrativo de la ONU, llevar a conocimiento del Consejo de Seguridad cualquier asunto que en su opinión pueda hacer peligrar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, presentar a la Asamblea General una memoria anual e informes adicionales necesarios sobre las actividades de las Naciones Unidas. En este programa de Latinoamérica, de lo nuestro hoy, nos dedicamos a la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas. Nos vamos yendo. Vamos a escuchar un tanguito, vamos a escuchar a Cacho Castaña, que el 14 de diciembre nos va a dar un recital en el Teatro de Verano junto a la señora Adriana Varela. Garganta con Arena, Cacho Castaña, nos vamos. Lo nuestro de Uruguay mañana y lo nuestro de Latinoamérica el próximo miércoles. Chau, que pasen muy bien. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta,
hasta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire,